Entonces, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Sí, alguien en el chat ya lo está comentando porque sin duda las palabras de Trump son extremadamente graves. Es cierto que ya nos tiene acostumbrados a decir cosas sin filtro, pero lo que está diciendo en este momento es sumamente incierto y sumamente peligroso. Para quien no lo haya seguido, una civilización entera morirá esta noche, para no volver, para no poder recuperarse jamás. No quiero que esto suceda, pero probablemente sucederá. De todos modos, ahora que hemos tenido un cambio total de régimen, tal vez prevalezca algo distinto, más inteligente y menos radicalizado, con mentes menos radicalizadas. Quizá algo revolucionario y fantástico pueda suceder, quién sabe. Lo descubriremos esta noche. Uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Ahora, ¿qué se entiende por una civilización entera? Desaparecerá esta noche. Alguien ha empezado a hablar de tácticas nucleares. Difícil que les den el visto bueno para algo así. Mientras tanto, un saludo al profesor Bognardi. Probablemente Trump, que está bastante acostumbrado a usar un lenguaje bastante fuerte al hablar, no creo que le interese. Tendía a eso también porque los efectos serían devastadores para todos, incluso para quienes no son directamente un objetivo. Honestamente, en estos días y horas ya se ve a los estadounidenses bombardear muchas de las instalaciones en la isla de Karg. Lo hemos dicho varias veces, todos los movimientos estadounidenses hacen pensar de todos modos que intervendrán al menos en las islas, porque si no, no habría motivo para trasladar hombres de la 82ª División Aerotransportada y hombres en el buque Trípoli, etcétera. Y en las últimas horas han atacado precisamente la isla de Karg, al menos en sus complejos militares. Esto hace presagiar, es cierto que en días anteriores ya había actividad de reconocimiento y exploración. Ahora nadie sabe realmente. Iría a ocupar la isla de Karg, pero aquí de sensatez hemos visto poco. Entonces, digamos que desde los tiempos de Putin dejé de lado los análisis racionales, dando por hecho que los actores involucrados sean racionales. No lo son. Putin no lo era antes, Trump no lo es ahora. Entonces, si simplemente nos concentramos en lo que sucede, en las fuentes que tenemos, aunque te lleven a una conclusión que es una acción no racional, igual tienes que seguirla. No hay motivo para mover estas tropas, para hacer reconocimiento en la isla, a menos que realmente tengas la intención de ocuparla. De lo contrario, toda esta actividad no tiene explicación. En la isla de Karg, en las últimas 24 horas ha habido ataques. Veamos también que fue atacado, porque eso nos da algunas pistas. Ya había sido atacada hace como un mes, pero no gravemente. Si no me equivoco, solo en las baterías antiaéreas. Este es un mapa extremadamente detallado de lo que se conocía en la isla en cuanto a baterías antiaéreas, misiles, depósitos, radares, antenas de comunicación, etcétera. Lo interesante es que fueron atacados los depósitos fortificados. ¿Qué son los depósitos fortificados? Son prácticamente los depósitos, esos de concreto armado, donde normalmente se guarda la munición adentro. Esos que los ucranianos han atacado a menudo en Lipetsk, en Rusia. Cuando atacas los depósitos, limitas la capacidad de la infantería, de las tropas que están dentro de la isla, de abastecer prácticamente
sus propias armas. No tiene sentido atacar estas cosas a menos que quieras invadir. Tenía sentido atacar algunos de los sistemas antiaéreos al inicio de la guerra, porque de todas formas estaban en medio, como puedes ver, del Golfo Pérsico. Pero ir a atacar cada sistema de comunicación, depósitos, etcétera, hace pensar mucho que tienen la intención de ocuparla. Ocuparla, como se dijo también con el coronel Stirpe, no será fácil, en el sentido de que de todas formas se trata de un combate hombre contra hombre, dado que si se va a combatir en la zona del muelle de carga, todo está lleno, como pueden ver, de depósitos de combustible. Entonces no se pueden usar bombas, no se puede usar apoyo de artillería, etcétera. Yo lo dije. Como Trump habrá leído en un informe que el 90% del petróleo de Irán pasa por aquí, probablemente habrá ignorado todo lo que le dijeron. Después solo entendió lo del 90% del petróleo y por eso querría agarrar a los iraníes por el cuello. Al menos esa sería la intención. Así es como también puede combinarse. Parte aerotransportados, parte tropas de desembarco, pero seguramente con barcos más pequeños, probablemente de noche, con embarcaciones muy rápidas y pequeñas. No verías llegar a la Trípoli ahí porque se vería llegar desde 1 kilómetro de distancia. Y muy probablemente otros objetivos posibles son las islas de Piccolo Police y Grande Polis. Un poco más difícil ir a ocupar las islas, aunque tienen más sentido las islas de Hormuz, porque son mucho más grandes. Hay mucho más que ocupar. De todos modos, también pasarán los capitines en un rato, porque reflexionemos, porque me doy cuenta de que tratamos de darles toda la información posible en las transmisiones en vivo, así que también es difícil tener un momento para hablar con ustedes. Aparte de algunas preguntas, trato de tomar las que son más útiles dentro de la conversación. Así que nunca tenemos un momento tranquilo para reflexionar sobre lo que está pasando. La duda es desde dónde partirían las tropas de Estados Unidos. Bueno, el último agrupamiento que notamos de la 82ª y los marines estaba en la base de Diego García, pero en cuestión de horas, en una noche, pueden moverse. Tomen en cuenta que la 82ª y los batallones de la 82ª están hechos para ser trasladados a cualquier punto del mundo en 16 horas. Entonces, potencialmente, con aviones que salgan de Diego García, muy probablemente podrían estar en la zona en unas 34 horas. Así que pueden decidir en cualquier momento actuar en ese sentido. Veamos también de hacer una consideración más amplia sobre lo que ha pasado en este periodo. Luego veremos también cómo fueron rescatados los pilotos estadounidenses, porque de todas formas es una historia interesante respecto al derribo del F-15. Digamos esto, Irán al principio había equivocado su propia estrategia, en el sentido de que había respondido exponiendo gran parte de su potencial misilístico y antiaéreo. Y de hecho, si recuerdan, en el primer día Irán había respondido con 350 misiles, luego 185, luego menos de 100. Así que en el transcurso de 3 días habían perdido prácticamente el 80% de su potencial de fuego. Esto porque obviamente los estadounidenses y los israelíes durante meses habían logrado obtener información, así que sabían bien dónde golpearlos. Esta es la primera fase de la guerra. Hasta el 7 u 8 de marzo es la primera fase de la guerra. Después, como se puede ver, los iraníes se mantuvieron en un cierto nivel de constancia, alrededor de 30 misiles al día y más o menos un promedio de 50 a 100 drones al día. Noten que en el último periodo están empezando a aumentar. Entonces, si queremos entender lo que está sucediendo, debemos comprender que se están llevando a cabo dos guerras completamente diferentes. Entonces, Irán, después del 7 de marzo, realizó un cambio de paradigma estratégico, prácticamente un cambio incluso inteligente desde mi punto de vista,
dadas las capacidades limitadas y los recursos que tienen a su disposición. ¿En qué sentido? Además de la bien conocida defensa en mosaico, que por su naturaleza es, digamos, difícil de anular, especialmente si uno intenta hacerlo solo utilizando el poder aéreo por obvias limitaciones, distancias, fatiga, límites de carga bélica, capacidad de permanencia en el aire. Uh, Sin contar que estas fuerzas que atacan de todos modos son limitadas, salvo Israel, que ha empleado un gran número de aviones en comparación con lo que tenía disponible. Los estadounidenses, en cambio, están mucho más limitados. Entre los portaaviones y algunas bases y algunos aviones que de todos modos salen de bases europeas, luego hacen escala, etcétera. Esto además complica mucho más la logística. Sin considerar luego el tema desde el punto de vista del personal, del cansancio de los hombres y los equipos y obviamente de la disponibilidad de municiones en el lugar. No es que los portaaviones tengan municiones infinitas. Entonces, la naturaleza de la defensa iraní, además de diversificar el riesgo porque tienen esta defensa estratificada en forma de mosaico, es sobre todo descentralizada. O sea, incluso si se pierde la cadena de mando, de todos modos, especialmente un sistema antiaéreo, tiene cierto grado de independencia. Simplemente de vez en cuando encienden el radar, ven qué hay en su zona y reaccionan. Entonces también pueden hacerlo un poco como luces intermitentes en zonas que tal vez los estadounidenses y los israelíes consideran seguras, porque no hay ninguna actividad de radar durante una semana y luego de repente, ya que los lanzadores suelen ser móviles, pueden cambiar de posición. Un área que estaba vacía y que estuvo inactiva durante una semana, de repente se vuelve activa. Así que logran mantenerse autónomos incluso si no hay una cadena de comunicación. Además está la cuestión fundamental, la cantidad de posiciones preparadas, refugios, bases, búnkeres, es simplemente demasiado grande para las capacidades de reconocimiento estadounidenses e israelíes. ¿En qué sentido? Dada la naturaleza de estos sistemas antiaéreos que se mueven rápidamente de una posición a otra, y la naturaleza del terreno, la naturaleza orográfica del país, que es enorme, además de estar llena de montañas, digamos que todo esto se presta perfectamente al tipo de defensa en mosaico. Entonces, aunque en cierto momento haya una actividad, es realmente breve y por eso no se puede asegurar que los estadounidenses o los israelíes tengan aviones en la zona siempre listos para atacar y reaccionar. Este es un gran problema que tienen, el tema de la permanencia. Entonces, estos también son factores sumamente importantes. En esencia, como utilizan la táctica de disparar y retirarse, o sea, dispara y retírate, no dan ventanas útiles para atacar, porque todo sucede en el lapso de 5 a 10 minutos, así que el poder aéreo no es suficiente. Sobre todo si es la única manera que tienes para atacar, para golpear un solo sistema antiaéreo que dispara y luego se esconde de nuevo dentro de la montaña. Esto no se los permite, sí. Algunos dicen, deberías hacer SEAD, DEAD, por caridad, misiles antirradiación que siguen la señal del radar, etcétera, pero la actividad es muy breve. Sí, por ejemplo, lo que golpeó al F-15 no era un Bavar, sino un Thor, que se encuentra entre dos montañas y tal vez el F-15 pasaba por ahí. Bueno, ¿qué alcance tiene el Thor? Unos 20 kilómetros. Apunta, dispara, todo termina en un minuto y no tiene tiempo de hacer nada. Sea dead. O sea, misiles que buscan la actividad de radar enemiga y que por eso siguen la señal del radar y van a golpear el sistema antiaéreo. Sí, la revancha de la Shorad, bien hecho. Defensa aérea de corto alcance, o sea, sistemas defensivos de corto alcance.
disparan, apuntan al objetivo, disparan, lo enfocan 1 minuto, 2 minutos y todo se acaba. Se cierra la camioneta y vuelven a esconderse. De estos tienen en cantidades increíbles y por eso pueden seguir haciendo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto de la estrategia? Que a pesar de haber perdido el 80% de su capacidad de lanzamiento en la primera semana, lo cual permitió a las fuerzas aéreas estadounidenses e israelíes crear corredores. En realidad nunca los hizo cesar por completo, y esto está demostrado tanto por las pérdidas aéreas que siguen ocurriendo, aunque sean pequeñas en comparación con una guerra entre dos adversarios equivalentes, y también es continua en lo que respecta al lanzamiento de drones y misiles. Entonces, todos estos límites que tiene este tipo de campaña que están llevando a cabo los israelíes y los estadounidenses han permitido que Irán mantenga cierto nivel de capacidad de respuesta, ¿de acuerdo? Limitada pero continua. ¿Pero es suficiente para el propósito? ¿En qué sentido es suficiente para el propósito? El propósito no es contrarrestar tácticamente la acción del adversario, es decir, tratar de contrarrestar la supremacía aérea estadounidense e israelí, porque si ellos sacaran sus recursos para hacerlo, serían destruidos. Entonces lo hacen solo en ciertos momentos para mantener, digamos, toda el área en una especie de incertidumbre. También porque seguramente ya han considerado la posibilidad de perder capacidad productiva. Las fábricas, etcétera, esas ya se sabía que las iban a perder. Entonces sabían que debían administrar cuidadosamente los recursos que tenían a su disposición, tanto las que quedaban como las que, digamos, temporalmente no estaban disponibles porque tal vez la galería había sido sepultada por un misil. ¿Para hacer qué? Para poner en práctica su propia estrategia. ¿Y cuál es la estrategia iraní? Se ha manifestado este mes en varias fases de escalada, obviamente, que tienen en común dos puntos clave. Uno es el tiempo y otro es la resiliencia iraní. Esta estrategia simétrica apunta prácticamente primero a regionalizar la guerra y ahí diría que lo han logrado. Es cierto que de todas formas, la propia naturaleza del lugar se presta perfectamente para una regionalización. La naturaleza estratégica de las producciones petroleras y energéticas de los países del Golfo y las dependencias intrínsecas que existen entre muchos países, y estas monarquías te dan pocos objetivos. Al final, si atacas las plantas de licuefacción de gas y las instalaciones petroleras, prácticamente les quitas el 80% de su capacidad. Y el otro, en cambio, es un factor orográfico. Si quieres transformar esta crisis regionalizándola, bueno, ¿qué mejor lugar que el estrecho de Hormuz? Veo que es fácil de controlar y bloquear. ¿Cuál es el propósito? El propósito inicial era regionalizar para amplificar sus efectos y llevar a la siguiente escalada, es decir, una crisis global, para trasladar prácticamente los costos políticos y económicos y las consecuencias correspondientes para los estadounidenses. Y honestamente lo lograron porque el objetivo final hasta ahora han logrado alcanzar los primeros 3 objetivos, es decir, sobrevivir con la defensa en mosaico, seguir generando presión, regionalizar la crisis, globalizar la crisis, hacer que todo esto lo paguen a nivel económico y político los estadounidenses. Pero también el cuarto punto, que es el final, es decir, apuntar a la insostenibilidad política y económica de la acción militar estadounidense, que tiene todos los límites que ya habíamos mencionado, límites operativos, logísticos, de resiliencia. Hablando de esta manera, los iraníes también ofrecen cada vez menos objetivos
en el sentido de que lo máximo que los estadounidenses pueden hacer en esta fase es ampliar el tipo de objetivos que atacan. Pero no es como si al destruirles una fábrica más o una central energética cambie algo en el panorama general. Lo que los iraníes han guardado para aplicar su propia estrategia sigue ahí. No es que si destruyes un puente desaparezcan los misiles, los drones o los sistemas antiaéreos. Así que es interesante ver que se están librando dos guerras completamente diferentes. Una táctica, y esto es evidente que la supremacía táctica estadounidense e israelí ha impuesto costos enormes. Destrucción de lanzadores, barcos, bases, submarinos, la flota de superficie ya no existe. El problema es que nos hemos concentrado demasiado en la crónica de cada barco destruido, cosas así, perdiendo un poco la visión. Al final, ¿cuál es el factor principal de esta guerra? Que el factor estratégico no es el táctico, cómo se está combatiendo, entre comillas, sobre el terreno. Entonces, honestamente, no veo una manera en la que los estadounidenses y los israelíes, a los israelíes los dejé fuera porque los israelíes son un caso aparte y de eso se puede hablar. Los estadounidenses no pueden ganar esta guerra, no porque militarmente no puedan destrozar a los iraníes, sino porque esencialmente cuando no tienes la capacidad de impedir que tu adversario mantenga la continuidad productiva, logística, etcétera, solo con el poder aéreo no puedes obtener victorias estratégicas. Es muy difícil. Les doy un ejemplo de una victoria prácticamente aeronaval lograda por el Imperio japonés en Pearl Harbor, que tuvo una relevancia táctica. Destruyeron algunos aviones, algunos barcos, pero no podían hacer nada para impedir que el adversario siguiera construyendo barcos. Entonces, en última instancia, fue simplemente una victoria localizada. Era el mismo problema que tenía el pintor austriaco. No tenía la capacidad de bombardear, nunca construyeron, nunca tuvieron una aviación estratégica. Los alemanes, y por eso nunca lograron llegar a América. Había algún proyecto, el proyecto Bombardero América, ni tampoco para bombardear a los rusos cuando movieron las bases cerca de los Urales o más allá de los Urales. Entonces, cuando te falta esa capacidad, si el adversario no se rinde o no colapsa internamente por cuestiones políticas, no llegas a ningún lado. Solo puedes aumentar el tipo de objetivos que destruyes, pero como dije, no es un puente más o un túnel lo que hace la diferencia. De todos modos, gracias, me detengo un momento y también tomamos todas las preguntas. Llevar de vuelta a la edad de piedra podría significar sacar del mercado el petróleo iraní a largo plazo y el de las monarquías. Sería coherente con la necesidad de controlar el petróleo mundial. Claro, si toman la isla de Karg y también destruyen centrales energéticas, puentes, ferrocarriles. Por cierto, Israel envió un mensaje a la población iraní de no tomar los trenes porque también los destruirán. Bueno, sí, técnicamente si destruyes toda la infraestructura y les quitas la manera de reconstruirla, que es la venta de petróleo. En cuanto a los iraníes, técnicamente los llevas de regreso. No exactamente a la edad de piedra, pero sí a la edad de bronce, seguro. Stefan Diduna, ¿resulta que Irán ha instalado fábricas de drones en Tayikistán? No, esos eran los rusos, pero no en Tayikistán, sino en Tartaristán. Puede ser que los iraníes también logren encontrar grupos proxy, pero las fábricas no se construyen en 2 meses. Y antes de este lío, no se oía hablar de grupos proxy iraníes en otros lugares, también porque ciertos países no quieren verse involucrados si acaso ocurre un problema. De drones han producido bastantes. Así que lo veo difícil que alguien quiera involucrarse en ese sentido. Hasta ahora nunca se ha escuchado que ellos hayan hecho bases externas para drones. No es en absoluto probable, realmente cero, a menos que esté completamente loco también porque ya no hay grandes objetivos.
Lo que hay lo pueden destruir tranquilamente con bombas guiadas, no es necesario, así que es una exageración. Son palabras de Trump, entiendo que alarman, pero no se va a usar algo así. Así que tranquilos, sé que luego la prensa se lanza sobre esto porque efectivamente las palabras de Trump son sumamente inquietantes y pueden malinterpretarse, no solo las de él, también las de Vance, porque Vance también se mantuvo más o menos ambiguo y quiso reafirmar lo que dijo Trump, que es esto. Todo el país puede verse afectado en una noche y esa noche podría ser mañana. ¿Por qué hice esta transmisión en vivo? Porque esta noche sería esa noche. Y sentí, más allá de que nosotros informamos, etcétera, que de todos modos debía decirles que si realmente sucede este tipo de ataque, entonces se entra en un momento en el que no hay vuelta atrás porque existe el riesgo del punto de no retorno y estamos muy cerca, ¿no? ¿En qué sentido? Punto de no retorno. Hasta ahora lo que había pasado era, yo te ataco algunas bases, algún radar, algún sistema TAD, tú me atacas mis lanzadores. Se había mantenido más o menos en el ámbito militar. Bases estadounidenses en Kuwait, otros lugares eran atacados y los israelíes y estadounidenses atacaban bases, aviones, barcos, etcétera. Iraníes. Si en cambio empiezan a atacarse entre sí, sobre todo entre Irán y las monarquías del Golfo, que al final son las monarquías del Golfo las que pueden sufrir la represalia iraní, bueno, ahí se llega al punto de no retorno. ¿En qué sentido el punto de no retorno? Como les mostramos en la transmisión anterior, estos países dependen en la mayoría de los casos de grandes instalaciones que producen entre el 20 y el 30% de la energía, del petróleo, etcétera. Entonces, basta con atacar dos instalaciones y les quitas el 60% del agua, el 60% de la energía, el 60% de la capacidad de producir petróleo y por lo tanto de reconstruirse. Ayer los iraníes atacaron un punto saudita de producción muy importante, también nos lo confirman los NASA firms. Como pueden ver, donde ven rojo y donde prácticamente hay detecciones de calor, esto nos indica que atacaron una instalación muy importante. ¿Por qué una instalación importante? Porque esta instalación produce más o menos el 30% del petróleo de Arabia Saudita. Se llama Jubail. En realidad es un conglomerado industrial donde se producen fertilizantes, productos petrolíferos como plásticos, betún, pero sobre todo petróleo. Representa, según algunas estimaciones, entre el 6 y el 8% de toda la producción petrolera mundial. Y entre el 25 y el 30% del petróleo producido por Arabia Saudita, ¿ok? Si esta planta se va al carajo, la crisis se vuelve sistémica porque no es que en un mes, si la guerra termina, esta planta vuelva a producir como antes. Si empiezan a destruir estas plantas una tras otra, para reconstruir una planta de esta capacidad se necesitan 45 años. ¿Y qué hace el mundo en esos 45 años si las monarquías del Golfo pierden su capacidad y también los iraníes? La crisis se vuelve sistémica, como decía Giorgio Alfaraz. Un gigantesco polo industrial de 1,000 kilómetros cuadrados, ¿ok? Por eso digo, estamos llegando al punto de no retorno. Si los estadounidenses actúan como piensan hacerlo, es decir, destruyendo aeropuertos, puertos, puentes, centrales eléctricas, etcétera, los iraníes, que no tienen una gran capacidad misilística de muy largo alcance, se desquitarán con todas las monarquías del Golfo, que dependen extremadamente de unos pocos grandes sistemas. Y entonces es la estrategia de morir como Sansón llevándose a todos los filisteos.
Se aniquilarán mutuamente, los estadounidenses y los israelíes aniquilarán la capacidad, digamos, industrial iraní, y los iraníes harán lo mismo del otro lado. Y esto llevará a una crisis que durará años, considerando que hay pocos objetivos muy grandes y muy valiosos. Y temo que Trump realmente, cuando termine este ultimátum, actuará de esta manera. Ya habían empezado a mostrar algunas cosas hace un par de días, derribando uno de los puntos más importantes. Es lo que decía el primer iraní, que entonces una explosión y entonces ahora estamos muy cerca. Digo esto porque me imagino si uno tiene una empresa y tiene que transportar 50 camiones, el costo de la gasolina, que ya me dijeron hoy en la autopista, era 2,51 para el diésel. Algo así puede llegar realmente a niveles absurdos, 34 euros. Para dar una idea, menos se encuentran fuentes alternativas. Las reservas estratégicas de los países europeos y americanos duran un mes, 2 meses, depende del país. Luego puedes ponerle todos los miles de millones que quieras, pero si no hay, no hay. Ya el otro día veía vuelos cancelados justamente porque se está tratando de racionar también la gasolina de aviación. Diego María Tamburini, viendo la misma ausencia de estrategia, ¿no cree que los motivos religiosos son más importantes de lo que pensamos, incluso por parte de Estados Unidos? No lo sé. ¿Tú crees que Trump es religioso? Trump hace el teatro de fingir ser religioso, pero yo no lo veo siendo particularmente religioso. Siempre hacen la escenita para cierto tipo de gente, pero él no es para nada religioso. Quiero abordar también otro punto fundamental, porque esta idea que tienen un poco los estadounidenses, pero sobre todo Trump, de aplicarla a Irán, la misma fórmula idéntica que usaron con Venezuela, o sea, quitamos al líder y luego el que venga después se pone de acuerdo, funcionó en Venezuela, ¿verdad? Prácticamente lo destruyó, hizo que reabrieran la embajada y ahora en silencio hace negocios con los estadounidenses, pero no puede funcionar con Irán. Tuve la suerte en estos días de hablar con algunas personas de los servicios de inteligencia extremadamente expertos en Irán y más o menos todos me dijeron lo mismo sobre Irán, al menos para quienes realmente lo conocen, no los estadounidenses. Tiene un régimen que ha aprendido a soportar golpes muy duros, incluida la decapitación del régimen. ¿En qué sentido? Han tenido décadas para prepararse para estas eventualidades y han creado una estructura mucho menos centralizada de lo que hacen creer. Al final, la figura de Jamenei es más una guía espiritual que técnica o práctica. Y es bastante evidente que no se basaba solo en esos líderes, sino se basaba en la figura, en fin, de la guía, pero ¿en qué se sostiene su sistema? Sobre varias columnas, columnas que prácticamente sostienen la cúpula, prácticamente cada una es importante, pero ninguna es esencial. Si una se cae, es reemplazada y entonces al final el colapso estructural nunca ocurre. Por otro lado, hay un riesgo que, en mi opinión, es realmente grande. El otro día vi una larguísima entrevista con el exdirector de la EFE, Barr, y también varios expertos en estrategia de juegos que dicen que el mayor riesgo ahora es lo contrario de lo que dicen Trump, Vance, etcétera. O sea, si nosotros vamos a leer el tuit inicial de Trump, él dice, de todos modos hicimos un cambio de régimen. De hecho, dice ahora que hemos logrado un cambio de régimen total. Eso pasa cuando no entiendes nada de lo que son. Los que están ahora son diferentes, más inteligentes y menos radicalizados, elementos menos radicalizados prevalecerán, que es exactamente lo contrario de lo que dicen la veintena de analistas que he escuchado, tanto en privado como siguiendo yo mismo podcasts, etcétera. ¿En qué sentido todos los analistas que conocen bien Irán y este tipo de estructura de esto, que con mucha probabilidad a medida que los distintos líderes sean eliminados y otros surjan de las segundas o terceras filas, estos últimos estarán aún más radicalizados?
Tipo de estructura en sus propias acciones. ¿Por qué? Debían multar por abandono preservacionista, aplazamiento del respeto hacia los subordinados y del tipo de estructura. Este tipo de estructura tiene un perfil y antecedentes y por lo tanto, al ser menos conocidos, pueden apelar menos a la autoridad, a su propia figura, así que prácticamente obtienen el efecto contrario. Este es otro punto. ¿Cómo te explicas que todos los analistas hayan dicho estas cosas que estás diciendo y el Pentágono y la CIA en cambio no? Barnes, el ex del FBI, lo dice, varios otros analistas que he seguido del SHIS, del Center Action, Resilience y muchas otras cosas también. También he escuchado a gente israelí que dice lo mismo, ellos también que sí los eliminaron, pero no por ese propósito. ¿Se oye hablar de un cambio de régimen? No, simplemente porque eran la cadena de mando, pero no esperan grandes cosas, que esto vaya a revolucionar completamente el régimen o que caiga, etcétera. Simplemente eliminas a los líderes porque son los que están mandando en ese momento y así creas un vacío que tarda un poco en llenarse, pero no con el objetivo de derrocar el régimen o esperar un cambio radical de régimen. Esto lo dicen prácticamente todos los analistas más serios. Lo he visto desde Kaufman hasta muchísimos otros en estos días. He escuchado y leído a una veintena y no hay ni uno solo, incluidos los estadounidenses, que comparta la idea de que si eliminas a la élite del régimen, entonces de repente el régimen cae y se reforma. Es más, se reforma para peor. Serán muchísimo más paranoicos y probablemente, de hecho, agrego esto porque había una entrevista muy buena de un indio que a menudo también invita a Sarah Payne, que es una estudiosa de las relaciones entre China y Rusia, donde decía esto este profesor experto precisamente en teoría de juegos, que probablemente también hará que vuelva el terrorismo contra Estados Unidos financiado por Irán u otros, porque es el siguiente paso después de la superradicalización de los nuevos, y el hecho de que se den cuenta de que una acción directa con misiles lleva a una intervención de este tipo, entonces han perdido a sus grupos proxy. Casi todos alrededor de los israelíes podrían desarrollar otros. Entonces se podría incluso regresar a un periodo como el de hace 10 o 15 años, o sea, el de los atentados, sobre todo en Israel y especialmente en Estados Unidos. Y luego noté otra cosa, si uno va a ver a quién han matado los israelíes y los estadounidenses, notará que casi todos los líderes que han eliminado no son los del ejército regular. Han intentado más bien eliminar a los Pasdarán y a líderes más ligados, digamos, a la visión ideológica, doctrinal, etcétera, a los más operativos del ejército, en cambio, menos, porque el ejército es un poco menos fanático, al menos el regular, aunque en realidad también menos. Para ti, bien hecho. Esta semana en China se prevé la disminución del precio de los derivados del petróleo, benceno, etileno, propileno. Ahora, en cambio, sigue subiendo, sí, porque también está ese problema y también con los fertilizantes. China también había aumentado mucho sus propias reservas, de hecho, y entonces no es algo que pueda hacer uno solo. En los últimos 2 años, entonces probablemente previendo un lío de este tipo, menos otros países que son más dependientes, más sobre todo países asiáticos. Entonces, el panorama, yo no quiero alarmar, pero si solo son ciudadanos y no tienen una empresa, un par de cosas pueden hacer. Si uno tiene una empresa, no puede hacer nada, porque donde los guardas, no sé, la gasolina para 50 camiones, no puedes hacerlo. Pero si atacan, es inevitable que la crisis se vuelva sistémica y entonces todo inevitablemente aumentará, incluso lo que se pide desde China a muchas otras cosas y no hay muchas herramientas que Italia pueda utilizar como la eliminación de la CICE,
por un tiempo para atenuar lo que es una crisis sistémica y no una crisis de 2 o 3 meses. Ahí inevitablemente tienes que hacer acuerdos con otros países para encontrar otros proveedores. Ahora, afortunadamente nosotros no dependemos tanto, Europa no importaba tanto de los países del Golfo. Pero si vas a comprar algo en Amazon, etcétera, no ahora, porque de todos modos los ciclos logísticos son largos, pero seguramente costará más, ¿no? Sobre todo si viene de otra parte del mundo, para que te des una idea. Así que yo mismo quiero ver si hará el taco. Trump siempre se raja, o sea, Trump siempre se echa para atrás, que es una jerga americana para decir, da un paso atrás, o porque ya van 3 veces que pospone el ultimátum o si esta vez realmente atacarán. Esto es algo bastante preocupante en general por lo que está sucediendo. Entonces, como vemos, Irán continúa exactamente con la misma táctica, ni más ni menos. Pueden ver las cifras de la actividad, más o menos se mantienen siempre iguales. Misiles en rojo, drones en azul del 11 de marzo al 6 de abril. De hecho, podemos ver un aumento en cuanto a los drones y este es el conjunto del 2 de marzo al 6 de abril. El punto es que para ellos este nivel de presión es más que suficiente para globalizar la crisis e ir a destruir las instalaciones de las monarquías del Golfo. Así que no es que necesiten volver a los niveles anteriores, también porque un despliegue tan grande solo los expone a peligros. Vamos también al tema de cómo lograron rescatar a los pilotos del F-15, porque en mi opinión es bastante interesante, sobre todo porque desde un punto de vista doctrinal, esta idea de los estadounidenses de nunca dejar a un hombre atrás, ¿por qué? Porque esto, digamos, mejora. El porcentaje de personas que quieren ir a hacer misiones peligrosas sabiendo que de todos modos si te pasa algo van a ir por ti. Hicimos un short y lo condensamos, pero en realidad si vamos a ver los detalles es aún más interesante. De lo que se dice, nosotros vimos porque luego en un short no se puede poner todo. Al principio vimos varios aviones y helicópteros estadounidenses, incluidos los Black Hawk, o sea, una versión derivada de los Black Hawk. Si no me equivoco, eran los Pavehawks los que andaban por ahí. Algunos los enviaron deliberadamente a zonas equivocadas para que los iraníes pensaran que estaban ahí y así se concentraron en observar hacia dónde iban los Pavehawks. Lo que pasó es increíble porque prácticamente los estadounidenses aterrizaron, ok, con unos C-130 en un valle y luego no se sabe exactamente qué les pasó a los C-130, si se estrellaron o tuvieron problemas, porque de todos modos aterrizar en este terreno no es lo ideal. Hay quienes dicen que se atascaron, hay quienes dicen, viendo las imágenes, que en realidad fue otra cosa. Se bloquearon entre sí cuando intentaban despegar, en el sentido de que no fue exactamente una colisión, pero si uno observa las posiciones de los aviones, no coinciden con lo que sería la forma normal de despegar. Como pueden ver, todos están demasiado cerca uno del otro. Estas son las imágenes de la destrucción, estas son siluetas. Sí, yo digo atascados, pero en el sentido de que es un terreno extremadamente accidentado, incluso puedes poncharte las llantas. Cabe notar que si dos aviones tienen que despegar y están en esta posición, uno está bloqueando al otro. Ahora no se sabe si los estacionaron de esta manera porque uno ya no servía y entonces lo pusieron adelante para que sirviera de escudo. O si pasó algo y en la prisa de despegar, no sé, uno giró, fue dañado y bloqueó al otro.
No se sabe, pero es muy extraño que cuando tenían que despegar se encontraron en esta posición y ni siquiera sabemos si lo intentaron. No se estrellaron cuando aterrizaron o lo pusieron para cubrir ya que era inservible y mientras tanto servía de cobertura, porque digo servía de cobertura, porque además de esta historia de los aviones que aterrizaron, al principio daban cobertura tanto con los Baby Hawk como quizás también con los A-10. Al principio solo aterrizaron estos dos aviones aquí. Después de que se atascaron, pasó algo, se quedaron bloqueados o los pusieron así porque ya no podían despegar. También llegaron los Little Birds. Los Little Birds son los helicópteros que llevan a las tropas especiales. Esos se han visto. Black Hawk Down. ¿Se acuerdan de esos pequeños que iban a ametrallar cuando lanzaban los estroboscopios sobre las posiciones de los somalíes? O sea que al final, en la escena final de esta historia, en total se perdieron 4 helicópteros y 2 aviones. O sea, los 2 aviones que vimos se perdieron, junto con ellos 4 Black Hawk. Y se fueron con otra oleada de tal vez Black Hawk que se los llevaron. Lo que ven son los restos del C-130 y los restos de al menos 2 Little Bird. Esto es interesante. O como alguien dice, podrían haber estado dentro del avión y quién sabe, tal vez aterrizaron. Muchas veces también los hacen salir de los C-130. De todos modos, fue una misión extremadamente costosa porque también inteligente, el primer piloto no fue rescatado, le dijeron que había sido rescatado y la noticia era falsa. ¿Por qué era falsa? Porque se intentaba no darles a los iraníes la oportunidad de hacer una cacería humana. El segundo fue sacado 36 horas después, escaló una montaña de 2000 metros dentro de una cueva y de vez en cuando encendía su linterna para comunicarse. Además, ni siquiera confiaban en que era él, así que tuvieron que hacerle algunas preguntas. Preguntas acordadas. Hay todo un procedimiento que se lleva a cabo antes de las misiones, es decir, preguntas acordadas, palabras clave, etcétera. Y entonces pensaban que podía ser una trampa, porque no es seguro que el beacon, el que se activaba era el suyo o no era, tal vez ya estaba bajo control de los iraníes. Además, los iraníes estaban transmitiendo recortes y demás por todas partes en la televisión, tanto que la gente iba de vez en cuando. Había videos de personas con ropa civil que disparaban a los helicópteros estadounidenses y a los C-130. En realidad era gente que había ido en busca de la recompensa, porque les ofrecieron 60,000, no recuerdo su moneda, para ir a buscarlos y al final los sacaron, pero a un costo brutal. No sé si el 10 de lo que se hablaba en los días anteriores también estaba involucrado en esta historia, pero seguramente sí. Aquí resultaron dañados un par de Black Hawk, 4 helicópteros perdidos, 12 C-130 y el F-15, obviamente. Una misión increíble para intentar rescatar a 2 pilotos. Esto significa que había un gran interés en no darle a los iraníes un prisionero, sino habrían hecho un espectáculo o algo así. Les recomiendo mucho este Substack que cuenta muy detalladamente esta historia que tal vez hasta merece una película, porque seguramente fueron 36 horas terribles para el copiloto. Pero les da una idea de que los iraníes todavía tienen actividad, son capaces de crear. Sí, Commander 61 es muy bueno, muy bueno. Es cierto que entra mucho en detalles y también en cuestiones técnicas, pero les recomiendo absolutamente que lo lean.
Si quieren conocer la historia, no los periódicos. Olvídense de los periódicos. Si quieren la historia realmente bien hecha y completa, vayan a este Substack y ahí la encontrarán toda. No las tonterías, las reconstrucciones de los periódicos que son extremadamente parciales y pequeñas. Ahora, según yo, en cualquier momento también debería pasar Paolo. Quería abrir una pequeña página, ¿no? Como también puse en el título información. El otro día, por curiosidad, me puse a hacerlo. Vi algunos fragmentos, digamos, de la televisión y noté una cosa bastante particular, que de hecho es el motivo por el que muchos de los que siguen este canal lo saben, porque si no, no estarían aquí. O sea, también veía algunos viejos debates de estos años entre los diferentes personajes que estaban en el set, etcétera. Del 50% siempre iban al ataque personal, o sea, se atacan entre ellos. Y en los otros casos, no había análisis, no había presentación de nada que no fuera la posición ideológica de esa persona con respecto a Irán o con respecto a los estadounidenses o con respecto a los rusos o con respecto a los ucranianos. Se gritaban unos a otros, eso en el mejor de los casos, el 50% se interrumpían, se atacaban, personalmente había más juego en deslegitimar al otro. Y sobre todo, yo noté esto que luego también fue confirmado, entre comillas, por varios personajes de la televisión. Tienen más interés en asegurarse de que si invita al invitado A, el invitado B debe tener una posición contraria a la del invitado A, no una posición realmente opuesta. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está el trabajo del periodista? ¿Soy solo alguien que junta a personajes para que se griten entre sí? ¿Ese es el trabajo del periodista? ¿O el trabajo del periodista debería ser refutar lo que dice A y lo que dice B y ver si alguno de los dos basa lo que dice en hechos, en pruebas, en fuentes? Y entonces ya no invitar más a quien no aporta nada para respaldar lo que sostiene. No, el propósito de los periodistas, por lo que yo he visto, es encontrar al invitado A y al invitado B que piensan de manera diferente. Luego no importa si ambos basan lo que piensan en el vacío absoluto con tal de que hagan ruido. Gracias. Hola Paolo, disculpen el retraso, tengo que empezar a usar una agenda. Sí. Confieso públicamente que... Te consigo una secretaria, estaba hablando de... Hablé de la parte inicial, ¿la conoces, no? Lo que te mandé, lo leí. Lo leí, muy interesante, bonito, sí. Me había anotado lo que yo pensaba de esta guerra, así que ya que la conoces puedes dar tu opinión. Y luego hablaba del mundo de la información, del hecho de que en la televisión invitan al invitado A, al invitado B. El periodista no verifica si A o B tienen razón, con tal de que A piense lo opuesto de B, está perfecto. Se pelean, hacen audiencia. Eso sí, pero también es culpa nuestra, culpa de quienes sé. Porque los ven. Si tú frente a algo un poco más elaborado cambias de canal y lo veo. Si escuchas a Lucio Caracciolo, que es muy bueno y también profundo, pero tiene una forma de expresarse de cierto tipo en comparación. Por ejemplo, con Dario Fabri automáticamente buscas el espectáculo, te resulta más agradable escuchar a Dario Fabri que a Luca Caracciolo, por ejemplo, o a Lucio Caracciolo, independientemente de lo que se diga. Y eso es culpa nuestra, que no nos detenemos a decir deja de lado la forma y fíjate en el fondo, qué tipo de información te están dando. Y las dos son excelentes, tanto la de Caracciolo como la de Fabri son sin duda excelentes. Pero es que no tenemos ganas de informarnos, queremos saber cómo terminó el partido, no queremos ver todo, queremos saber si ganó o perdió nuestro equipo favorito. Y la televisión se adapta porque vive de la publicidad, así que depende de que alguien en ese momento esté viendo el partido. Y entonces... Pero vean para esa parte del público que no se identifica, y esto es aún peor para los periódicos, que en cambio, después de todo, sí tendrían el tiempo y el espacio.
Porque si tienes 10 segundos para decir quién gana y quién pierde, o si tiene una bomba atómica, bueno, ese es el tipo de preguntas que me hacen, no siempre, pero seguido. El periódico tiene todo el espacio y el tiempo para poder argumentar e informarse. Y en cambio, si van a ver los periódicos, incluso la distribución de los espacios dedicados a este o aquel tema, dice, pero la gente quiere saber esto, ¿en base a qué la gente quiere saber esto? ¿O en base a qué la gente no quiere que le expliquen por qué? Tiene el diésel a 2,20 euros por litro y la gasolina a 1,80 euros. Eso, tal vez le interesaría saber si hay perspectivas reales para los próximos meses o años de que esto baje. Con los datos en mano. Te doy un ejemplo, Il Giornale, Trump morirá toda una civilización. Esta noche el Papa amenaza. Es inaceptable el Palacio Chigi. El pueblo no debe pagar las culpas del régimen. O sea, las dos últimas declaraciones son inútiles. No explican, o sea, nosotros, honestamente, con todo respeto para el Papa o lo que dice el Palacio Chigi, no le explican a la gente qué significa. O sea, la gente, dice Trump, una civilización entera morirá esta noche, lo que significa que va a lanzar armas nucleares. Esto significa que me tomé 60 minutos antes de que llegaras tú para explicar qué significa lo que están haciendo, cuál es la estrategia. Pero si tú dices que vas a borrar la civilización después de Hiroshima, ¿qué piensas? ¿Piensas eso automáticamente de la otra manera que le haces? ¿Le quitas el gas? Si ustedes piensan en el mundo convencional, borrar una civilización significa embarcarse en una guerra de 5, 6, 8 años, bombardeos día y noche, por etapas, esas cosas que ya no se ven y que ya ni siquiera se pueden hacer por falta de recursos. Incluso si quisieras repetir Dresde, Ce le hanno le cose per farlo. Y entonces piensas, faltan los objetivos, ya ni siquiera hay objetivos que valgan la pena. Cuando declaras que toda una civilización es el objetivo, incluso la señora Cecira, que está tendiendo la ropa en algún lugar de la provincia de Teherán, se convierte en un objetivo. Trump dijo esto, cualquiera que esté ahí dentro entonces pertenece, si no a la civilización, a ese pueblo. El pueblo será eliminado. ¿Imagina la cara de Trump? Ni siquiera hablo de régimen, no hay. Los pulveriza dándoles a todos. ¿Dónde fue que les llamó bastardos? No es aquí, es el de antes. Quizás no. Ha hecho muchos tweets. A esos los llama tercos, idiotas, bastardos. En fin, algo así. Y quién está, pero aquí al menos. Termina diciendo, que Dios bendiga al gran pueblo de Irán, luego los mato a todos, pero morirán por mi mano. Digamos que esta frase choca con la última, o sea, decídete. O no conoce el uso correcto de la palabra civilización, porque es obvio que también incluye al gran pueblo de Irán. O no, o quiere decir que Dios los bendiga en el sentido de que se los lleva a todos ante Él, y en ese momento el Padre Eterno se encarga de todo. 90 millones de personas que no han hecho nada más que vivir en la parte equivocada del mundo, según lo que dice ¿qué dice Trump? Pero hubo un filósofo sabaudo de nombre francés de Maistre que dice que la corrupción del hombre empieza con la corrupción del lenguaje. Y partiendo de la corrupción del lenguaje, se corrompen las ideas, se corrompen los comportamientos, se corrompen las sociedades. Entonces tener al jefe de la potencia más grande del mundo, o al que considera que todavía es la potencia más grande del mundo, usando este lenguaje, si realmente pone en práctica lo que dice, estaremos en serios problemas desde mañana en la mañana. Si no lo pones en práctica, hay un dicho romano que aquí no. Repito que cuando lo haces te responden, digamos que no te toman muy en cuenta para futuras amenazas, digamos así, y no te las puedes permitir ni en una ni en otra. Nunca ha habido nadie en la historia del siglo XX que haya usado con tanta terquedad, con tanta constancia, un lenguaje impropio. Desvaloriza el cargo. Y lo que Donald Trump no entiende es que él ocupa el cargo de presidente de los Estados Unidos. Ese cargo será ocupado por alguien, no sé quién, pero en el pasado ya lo ocuparon otros, lo recordamos, Lincoln, Roosevelt, Eisenhower, incluso Biden, por caridad. Sabes, Pablo, que yo sé predecir lo que hará.
El próximo presidente estadounidense pasará sus 4 años de mandato pidiendo disculpas a medio planeta. Y sin embargo, siempre queda la idea de cuándo pedirá disculpas, y todos dirán, sí, aceptamos, está bien, lo entendemos, pero luego la pregunta no dicha será, ¿pero cómo demonios hicieron para ponerlo ahí? Si su sistema permite esto, ¿tienen algún problema serio? Y entonces, el daño reputacional lo puede tener el despacho de abogados, lo puede tener una chica en edad de casarse, como se decía antes. Una nación tan grande ni siquiera puede ser tocada por un daño reputacional. Miren a la Rusia de Putin, las tonterías las hace decir a Medvedev si tiene que decir algo fuerte, pero ¿alguna vez han escuchado a Putin atreverse a decir aniquilaremos, desapareceremos? Casi no habla y el lenguaje que a nosotros nos hacía reír se lo reservaba a Medvedev y a los programas de debate. Porque si hace así, o sea, si habla ese, o sea, porque si Putin dice mañana cuando habló de opciones nucleares, dijo esto, si el territorio de la Federación Rusa se viera seriamente amenazado, no excluimos que en definitiva te dan ganas de responder, pues faltaba más. No ha amenazado con lanzar bombas, con hundir. Gran Bretaña, no fue Putin con el gran torpedo fantástico. Hay una pregunta, ¿cómo es posible que nadie lo detenga? ¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo? Yo estoy bastante aterrorizado. Nosotros tendremos consecuencias económicas indirectas. Yo creo que la falta, ¿sabes qué es? Nunca han tenido un presidente disruptivo, pongámoslo así, de ruptura. Creo que es el término más suave que puedo usar, como este, que realmente ha llevado al límite la decencia y el sistema de equilibrio de poderes. O sea, lo máximo que podía decir Bush Obama era como Bacolina en comparación, así que nunca lo pusieron realmente a prueba. Cuando llegó alguien que sí lo pone a prueba, se dan cuenta de que quizá es una herramienta un poco desafilada. Sí, y en segundo lugar se dan cuenta de que una parte de su construcción democrática está ausente. ¿Saben dónde está el Congreso ahora? De vacaciones porque tienen las vacaciones de verano, las vacaciones de primavera, y por un mes el Congreso está cerrado porque están de vacaciones. O sea, hay una guerra en curso, apoyan otra guerra, y como señal política, el Congreso se va de vacaciones por un mes. Está el aspecto, el contrapunto presidencial no declarado del Congreso estadounidense que deja que este presidente haga lo que quiera y el mal tiempo con algo de llovizna. Contraste por parte de adivina de quién, de la Corte Suprema, dejando a los gobernadores de los estados, la oposición, digamos, la más llamativa. La última fue la de la ICE, que decía, poner a disparar en medio de la calle de mi casa, pues no. ¿Dónde están los otros poderes de Estados Unidos? Que en cambio tienen un gran poder, si no un acto de censura, tienen un lenguaje simbólico que pueden poner en práctica. Queriendo, en cambio, a este hombre lo dejan con rienda suelta, rodeado por un círculo mágico de personas que, en mi opinión, son más peligrosas que él mismo. La White, la que lo comparaba con Cristo resucitado, o sea, tomen esto, tomen a cualquier presidente de cualquier lugar, al rey de España, y vean que alguien lo compara, estando él presente, con Cristo resucitado. Ven que no funciona. Esto es gravísimo y lo vamos a pagar todos, pero más que nadie lo van a pagar los estadounidenses. ¿Por qué? El patrimonio que tiene una nación, especialmente cuando es así, es su confiabilidad, no solo financiera, económica, sino su capacidad de cumplir con lo que promete. Para bien o para mal, si prometes algo bueno, cúmplelo. Si prometes algo malo, también cúmplelo. Y por eso se procura no ser demasiado exagerado. ¿Quién de ustedes es aficionado al cine? ¿Se acuerdan? Hay un presidente, una historia de amor, una película con Michael Douglas. Él interpreta al presidente de los Estados Unidos y en un momento tiene que ordenar un ataque a una base libia y uno de sus asistentes, cuando él toma la decisión de bombardear, dice,
ha hecho algo muy presidencial esta noche y él responde, esta noche me han visto hacer lo menos presidencial que existe, porque estoy decretando la muerte de 2 personas que ni siquiera saben que en 2 horas estarán muertas. Frente a esto tenemos a uno que se ríe del hecho de haber tumbado a 6 cristianos en un puente que estaban cruzando para ir quién sabe a dónde. Y lo reivindica como algo inteligente, bonito, no le da vergüenza, o sea, no hay vergüenza por la muerte que causó. Y esto realmente da miedo. Gracias. Desde la posguerra del Golfo, nuevas rutas para el transporte de gas y petróleo, nuevas alianzas antes impensables, nuevo impulso, fuentes de energía no fósil. Primero tenemos que dejar de pensar solamente en la crisis sistémica, si realmente va a ocurrir este ataque. Y entonces habrá un intercambio de destrucción de las estructuras que tendrá un efecto durante años, no meses, por todos los factores que mencionamos antes. Pocas estructuras, pero muy grandes, que representan un gran porcentaje. De ahí no hay un punto de retorno. ¿Y por qué se vuelve sistémica? Porque obviamente cuando se vuelve sistémica en el futuro no es que se repita igual. En el futuro las inversiones irán seguramente hacia la diversificación del riesgo. O sea, voy a tomar un poco de aquí, un poco de allá, etcétera. Nada permanece igual, pero si se vuelve sistémica es un gran peso para todos. Yo te quería preguntar esto, Paolo. Yo esto lo siento con mucha fuerza. Yo rara vez soy alguien que ve peligros en la guerra en Ucrania. Siempre he sido moderado. Efecto calmante para todos los que hacían videos con el hongo atómico para atraer clics. Pero aquí no hay hongo atómico, precisamente porque no hay hongo atómico. Y es mucho más fácil provocar una crisis global con la destrucción de unas cuantas instalaciones clave. Veo un efecto duradero que tendrá un gran impacto también en mi vida y en la tuya. Cada vez que vayamos a una gasolinera, cada vez que pidamos algo, cada vez que compremos un kiwi o una caja de plátanos, el precio inevitablemente aumentará, porque la mayor parte del transporte de todos modos es por carretera. Yo soy alguien que pide seguido, todos esos pobres repartidores que vienen aquí, los de Bartolini, va a subir, por decir, o el DHL va a subir. ¿Importa eso? Efecto, un efecto che sì mi importa. Che avrà un impatto su tutti i livelli, perché Che importa, me importa, che importa, me importa, che 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 me importa, me importa, me importa, che me importa, cosas relacionadas con esto, y esta vez lo veo real. El riesgo, estamos a un paso. Me he informado un poco sobre estas cosas porque me hice la pregunta obvia, pero disculpen, si el 20% del producto de los hidrocarburos pasa por ahí, ¿qué pasa con el otro 80%? Si tienes 100 euros pierdes 20, pero te quedan 80 en el bolsillo, o sea, te molestas, pero bueno, no es que te cambie el día. ¿Y entonces por qué todo este asunto? Porque el término está mal, es cierto, parece el 25%, me lo anoté porque investigué un poco, así que si desvío la mirada, tengan paciencia, algunos números son necesarios. Antes de la guerra, por el Golfo o por el Estrecho de Hormuz, por esa zona pasaban 20 millones de barriles de petróleo y derivados al día, que eran el 25% del comercio y el 20% del consumo de estas cosas. ¿Dónde está el problema? Que no todo el petróleo es igual en el mundo. O sea, hay petróleo dulce, el que tiene poco azufre, y petróleo ácido, el que tiene mucho azufre. No todas las refinerías del mundo pueden refinar uno u otro, así que hay partes enteras del mundo que fueron construidas para refinar. Por ejemplo, el petróleo del Golfo, que es un petróleo ácido, así que produce mucho azufre, y si les das petróleo dulce como el del Mar del Norte, las rompes y viceversa y viceversa. Entonces, el impacto de este 20% se refleja mucho más. Porque te bloquea las otras producciones en la mezcla, te bloquea la producción de azufre. Del azufre, sí. El iraní es uno de los mejores, entonces usas ese para cortarlo, digamos, entre comillas, o de todos modos lo puedes refinar y es fácil de refinar. El venezolano, por ejemplo, es horrible, sí, es pésimo. Con el efecto, con el subproducto del petróleo del Golfo, que es el azufre, con el azufre se produce aluminio, con el azufre se extrae, con otras cosas se extraen los fertilizantes.
Entonces también debes esperar, considerando que al mismo tiempo le pusiste el embargo al segundo productor de fertilizantes del mundo, que mira qué mala suerte, es la Federación Rusa, así que lo que puedes producir en el Golfo Pérsico no lo produces. Lo que puedes comprar, decidiste no comprarlo porque no es éticamente correcto. Y al final te encuentras con grandes partes del mundo que dependen de los fertilizantes por cuestiones alimentarias, no para tener el jitomate o la cereza, sino realmente para poder sobrevivir. Te encuentras en una crisis alimentaria de dimensiones importantes. Hablemos del helio. Si se rompe algo, el helio se produce casi todo en Qatar. Es un subproducto también de los procesos petroleros y es Qatar quien lo produce en cantidades significativas. Dice, ¿qué hacemos con el helio? Nada, si no fuera porque se necesita para la extracción de tierras raras, para los equipos electromédicos, para la resonancia magnética. Yo me di cuenta en Trípoli porque todas las resonancias estaban detenidas, nuevas, porque no hay helio. No sabía que se necesitaba helio, pero me lo explicó un jefe de departamento en Trípoli, en Libia. Entonces ya estamos viendo los efectos ahora, la diferencia entre la gasificación y la licuefacción del gas. Los que sirven para hacerlo gaseoso, de líquido a gaseoso, son instalaciones que cuestan algunos millones de euros, pero cuestan poco. Los regasificadores que están frente a Livorno y Piombino. Lo que cuesta un montón es la planta para licuar el gas. Por ejemplo, si una planta para convertirlo de líquido a gaseoso cuesta 100 millones de dólares, la que lo convierte de gaseoso a líquido cuesta 4.000 millones de dólares, solo para que te des una idea. Y casi todos están ahí, especialmente para nosotros. Entonces, como pueden ver, al haber querido concentrar muchas de las producciones en esa parte del mundo, eso nos expone de inmediato a un gran problema. Imagínense lo que pasa si ocurre la destrucción sistemática de todo lo que hay. Desde las plantas de desalinización, cuya destrucción hace imposible vivir ahí, hasta las plantas, la petroquímica, digamos, que nos permite sobrevivir. Y si Trump decide arrasar con eso, la guerra de Ucrania te lo enseña. La de estos días, los ucranianos en estos días siguen bombardeando tranquilamente con drones las refinerías rusas. O sea, no es algo que, y hablamos de gente que tiene algún misil antiaéreo, hablo de los rusos, O sea, si quieren lo tienen, algún sistema para dispararles, y aún así llegan. Entonces, imagínense en una situación en la que los medios antiaéreos son realmente pocos. En el Golfo, donde las instalaciones son gigantescas y donde los tiempos de vuelo son mínimos, ¿qué esperanza de supervivencia tienen, Mira, esta es la NASA Firms de Jabail, que es una de las instalaciones más grandes que produce de todo, desde aluminio hasta acero, petróleo que ha ocupado 1 millón de metros cuadrados de complejo industrial, que todos los puntos rojos que ves son las huellas de calor vistas por los satélites de NASA Firms. Y también hay videos que confirman, en fin, que hay llamas, etcétera. Esto es el 25 a 30% de la capacidad extractiva de Arabia Saudita, para que se den una idea. El 58% del tráfico mundial pasaba por aquí. 60 millones de toneladas de productos petrolíferos pasaban por aquí. Y ellos tienen pocos, como dije también al inicio de la transmisión, pocas plantas muy grandes, también porque es más fácil logísticamente centralizar todo, ya que muchas de estas producciones pueden estar interconectadas. Entonces, si realmente dan el gran paso y empiezan a derribar el sistema industrial iraní, bueno, ellos inevitablemente solo pueden responder de esa manera, atacando a los de las monarquías del Golfo. Y entonces nos encontraremos. Lo impactante es que después de 4 años y medio de guerra en Ucrania, donde se ha visto de ambos lados, que con los drones te hago daño serio, estos los producen, incluso ellos mismos inventaron los drones, y no logras entender que de todas formas te van a encontrar. ¿Tú crees que vas a buscar drones por todo Irán y los vas a encontrar todos? Buena suerte, porque los rusos llevan 4 años intentando encontrar todos los garajes donde se producen los drones ucranianos. Con las impresoras 3D, con la señora Cecira,
y no logran detener la producción. Y esa producción inflige daños severos al aparato productivo ruso. Y dado que están desplegados los ejércitos, ahora no están desplegados los ejércitos, pero inflige daños gravísimos a ambos ejércitos desplegados. ¿No entiendes que esta guerra no la peleas solo con los A-10, con los F-35, con los satélites, con lo que tú quieras? No haré una pregunta que yo traté de responder al principio. He visto, como dije, a una veintena de analistas, estos comentaristas, desde el exdirector del FBI, Barrs, y todos comparten el mismo punto de vista, que es lo contrario a los tweets de Trump. O sea que cuando sacas aparte de una administración de ese tipo, los que salen de la segunda o tercera línea, luego son incluso peores, porque son menos conocidos, así que tienen que hacerse notar y darse a conocer y hacerse temer, más paranoicos y más radicalizados, así que obtienes el efecto opuesto. Y yo me pregunto, y esta es la pregunta, ¿pero es posible que nadie dentro del Pentágono, de los analistas, etcétera, le explica a quien está al mando que estas cosas son lo contrario de lo que están tratando de lograr? Aparte de que hemos visto a los generales ser destituidos, y esto me hace pensar que tal vez O sea, lo intentó, o eres un héroe, y entonces te juegas 38, 40 años de carrera donde te la pasaste trabajando duro en Alemania. Corea del Sur, enviado 4 años a Alaska, y solo por haber dicho, mire que esto tal vez no se hace, te encuentras con que todo se va a la basura, y entonces si decides ser así, entras en la categoría de héroe misionero y mucho respeto. Los normales toman un calendario y dicen, si me quedo callado 2 años, esto en 2 años ya no está, solo tengo que sobrevivir a esto. Y se hace lo que normalmente se hace. Sí, sí, ciertamente es verdad, seguramente sí, ahora no, mañana en la mañana. Tratas de ralentizar el efecto de las decisiones, porque si quieres, se puede hacer, de no adherirse entusiastamente a la idea de, porque una vez falta esto, otra vez se necesita aquello, otra vez falta esto. Me explico, creo que alguien también hace esto dentro del organismo de acción militar, pero no se puede pretender que un servicio que está al servicio del poder político se ponga a oponerse a ese poder político, porque en el fondo hay que recordarlo. aquí también hay un punto de conflicto dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, porque ellos dicen, nosotros siempre juramos por el país y por la Constitución, no por los ocupantes temporales de la Casa Blanca. Eso decía MacArthur, ¿verdad? Sí, y tenía razón en el sentido de que si te dan una orden ilegal. Ese era un gran debate entre los soldados, justo en el periodo del lío con Venezuela en los últimos meses. Bueno, ya que juraste defender al país de los enemigos externos e internos, si te dan una orden que no es legal, tienes todo el derecho de oponerte. Por eso, además, Hexet en los meses anteriores, hace 67 meses, había empezado a despedir a muchos de los, digamos, asesores legales dentro del ejército. O sea, aquellos a los que un militar va a pedir ayuda cuando recibe una orden que considera que no es legal. Además, ten en cuenta que dentro de las Fuerzas Armadas también habrá, y habrá más de uno, de esos que dicen que está perfecto hacer las cosas así. Ya era hora. O sea, dice, me alisté en el 85 con la idea, con la esperanza de bombardear Teherán y finalmente ahora lo hago. Hay que considerar que hay una buena parte que aprueba con entusiasmo esta iniciativa. También porque no están hechos para hacer valoraciones que salgan de su campo técnico. Están técnicamente muy preparados, pueden hacer cosas muy complicadas, pero cuando se les pregunta, ¿pero tú entiendes qué pasa si haces esto? Ahí, ante esa pregunta, siempre se quedan desconcertados. Cualquier cosa que les pidas hacer, ellos son técnicamente capaces de hacerla mucho mejor que cualquier otra persona, quizá en el mundo. La pregunta, preguntar por qué o las consecuencias de lo que haces, eso está completamente fuera de su formación. Y también veo cosas sistemáticas, o sea, lo que nosotros pensábamos que era una noticia así, ¿no? Como esta que es de febrero de 2025,
quitar a los abogados que ayudan a los militares en cuestiones controvertidas, cambiar a algunos jefes de la Marina, dar un pequeño discurso a los generales. Son feos, sucios, malos y están fuera de forma. A ver si le ponen huevos, hacen lo que yo les digo y quitan al comandante de operaciones. Cuando estaba ese asunto antiterrorista en Venezuela, ¿no? Contra los traficantes, o sea, son todas cosas, piezas que han servido para hacer, digamos, a las Fuerzas Armadas más maleables y menos capaces incluso de decir que no. Porque de todos modos hace Punichine 1 y Ducano 100. O sea, removió al jefe del Estado Mayor como si mañana Meloni se despertara y despidiera al jefe Dragone, por decir, ¿no? Otro tipo muy duro, de altísimo nivel, así, de un día para otro, aunque tal vez le quedaban otros 2 años de mando. Sí, es un poco lo que hizo Putin al principio, digamos, durante los primeros 2 años de la guerra en Ucrania, que cuánto duraba en general, 3 meses, 4 meses. Sí, pero ahí al menos estaba la idea de que te quito porque hiciste uno de esos papelones, o sea, tal vez no te puse en condiciones de ganar, pero tú hiciste todo lo posible para perder, así que en resumen, intentemos ver a alguien que lo haga un poco mejor. Aquí la purga es incluso preventiva. Antes incluso de hacer el ridículo, elimino a quien podría evitar que yo lo haga. Y les tengo que decir, no es un buen momento para Estados Unidos, realmente no es un buen momento. Deberíamos estar preocupados no por Irán, sino por Estados Unidos, porque han tomado un rumbo que el mundo no comprende, y cuando el mundo no comprende, luego busca a alguien que comprenda mejor, busca un equilibrio más estable, busca algo que le dé más confianza, más seguridad. Pongamos el ejemplo de lo que empezó a decir sobre la OTAN. Ustedes no hacen esto, no hacen aquello, no nos ayudan, no nos dan las bases. Entonces, por los puntos que he probado, no sirven para nada. Producto. Luego, tal vez no funcionará para nada, pero los primeros ministros de 4 países europeos importantes empezaron a reflexionar seriamente. Si es el caso de no de comprar armas a los estadounidenses, ¿no?, sino de empezar a inventar un sistema que eleve la capacidad de autodefensa de Europa, algo que nunca habían hecho en su vida, y no es el Rearm Europe, son los estados los que están empezando a decirnos, pongámonos de acuerdo. Gracias. Y gracias. Bonos del Estado, los franceses que los han retirado a todos. Gracias a todos. Sea bien lo que quiere hacer Trump. Gracias. Etcétera. Iraníes, pasa lo mismo del otro lado y es un desastre mundial, pero en medio también están los iraníes enviados obviamente ahí por el régimen, pero en parte también por sus propias razones, que prácticamente se pusieron a proteger los puentes físicamente. Gracias. Gracias a... Entonces también se convertiría en una tragedia humanitaria, más allá del enfrentamiento bélico. Si tiran abajo un puente y hay encima 10,000 personas o cosas por el estilo, además porque tirar abajo los puentes de Irán desde el punto de vista de derrocar el régimen, desde el punto de vista bélico, ya que no puede invadir, ¿cuál es el propósito? No sé si se dice en toscano o también en italiano. Son los berrinches, es patalear porque no te dan lo que quieres. Hacerte daño porque puedo hacerte daño, pero no hay un objetivo real y meditado para tirar abajo un puente en un país que sabes que no puedes invadir, salvo el de hacerte daño. Punto y se acabó. Exacto, pero en el fútbol se llaman faltas por frustración. Ya que no estás haciendo lo que yo digo en el momento en que te lo digo, no estás reconociendo mi liderazgo, te estás oponiendo y yo sé que no puedo hacer otra cosa más que fastidiarte, porque al final es eso, sin imaginar que esa persona no es que solo te fastidie, te expulsa del campo si realmente empieza a ser un desastre. Es esto lo que quien tiene más que arriesgar de esta manera, en perspectiva estratégica, no es Irán, es el hecho de que todo el mundo está en problemas. Porque una guerra que empezó por ti, a ti te van a pedir cuentas, no a Irán. Veremos lo que sucederá en las próximas horas, pero seguramente serán horas difíciles. Yo también estoy observando un poco la bolsa, los movimientos, etcétera. ¿Qué está haciendo?
Israel está mal, lo está haciendo bastante mal, sobre todo, obviamente, todos los futuros del petróleo y esas cosas, pero los israelíes ya han empezado a derribar puentes, etcétera. Lo que les mostré antes era un puente que estaba siendo atacado mientras pasaban civiles por debajo en sus autos. Este, en cambio, es otro puente. Sí, en la víspera de la Pascua judía, Netanyahu, en un discurso que no escucharon muchos, sale con un discurso así: la Pascua recuerda el paso del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto a la libertad de Israel, y para facilitar ese paso, el Padre Eterno envió las 10 plagas sobre Egipto. Pausa. Yo estoy enviando las 10 plagas sobre Irán. Ahora, con todo respeto, si uno no es el Padre Eterno, lo comparan con el Cristo resucitado. El otro, al Padre Eterno que te manda las plagas sobre Irán, le haría falta un baño de humildad y entender que no está jugando a ser omnipotente. También nota una cosa, Paulo, todos los puentes que destruyeron los israelíes están en el norte del país, casualmente justo en la frontera con los kurdos. ¿Y tú crees que los kurdos van a echarle una mano a los israelíes? No, no. El hecho es que los iraníes de todas formas han bombardeado bastante en el área de los kurdos y que aquí están destruyendo todas las vías logísticas para aislar la región. Y también Trump dijo que sabe si no vamos a aprovechar esta oportunidad para alimentar fuerzas internas. Hace pensar que de todas formas hay una intención de crear un poco de movimiento. La palabra de esta gente para un kurdo, después de la tercera vez que los han engañado feo, a la cuarta vez vuelven a caer. Cuando quien te propone cualquier cosa es capaz de bombardearte mientras te lo está proponiendo, es un tema de reputación. O sea, ¿quién le compraría un coche a Netanyahu o a Trump? Mucho menos una casa. Dale una esperanza a un hombre y se aferrará a ella con todas sus fuerzas. Sí, una esperanza, pero no una tontería. No es cuestión de eso. Sabes que eres funcional a una política de gente que te considera un subhumano. Puede que también sea una esperanza, pero cuando sabes que el que te propuso el negocio te considera poco más que un ornitorrinco, entonces no estamos hablando de igual a igual. O quizá no, quizá me están manipulando. Mi neutralidad hacia el poder central de Teherán, por ejemplo, la manejo, por ejemplo, con una potencia que siempre ha sido hostil hacia mí, los turcos. O sea, tengo otros frentes en los que moverme. El hecho es que estoy obligado a hacer la guerra contra terceros, para encontrarme solo en las montañas del norte de Irán, como un tonto, después de que la guerra ha terminado y con todos los demás iraníes enojados. Que los traicioné otra vez y nadie viene a ayudarme. Vamos. Gracias. Último tema, Ucrania, porque obviamente en medio de todo esto, Ucrania queda, digamos, relegada. Te puedo decir que siguiendo las últimas noticias, ha habido algunos contraataques ucranianos. Pequeño spoiler, habrá una retirada ucraniana en la zona entre Siversk, Kramatorsk y Sloviansk para reorganizar las líneas. Ha sido el mes con febrero y marzo han sido los meses con el menor número de cambios territoriales. Sí. Los rusos, por ejemplo, han tomado 25 kilómetros cuadrados, aunque depende de la fuente, vayan a revisar, pero en cuestión pueden ver que muestra un montón de flechitas azules en la zona de Kamiansk y digamos que todo se está revirtiendo. Este sería el mes con pocos cambios. Sí. Según fuentes internas con esta conexión, porque esta zona, como pueden ver, se está convirtiendo en un saliente, así que es peligrosa. En general, han sido 2 meses particularmente lentos de ambos lados, con pocos intentos fallidos por parte de ambos. Porque lo intentaron 2 ucranianos en Kresin con lo Skala y antes los rusos hacia el Liman. Se ha convertido en una guerra lentísima, más lenta que lo que ya habíamos visto en 2024 y 2025. Y he notado que no hay un gran interés, sí. General está 2 meses con los militares, bloggers, Telegram, etcétera, sobre el hecho de que ahora en Rusia, si quieres entrar a LinkedIn, tienes que tener una VPN porque Telegram está bloqueado.
Y entonces mucha gente está harta, de verdad lo escriben, basta, llevamos 5 años luchando en esta guerra, no vamos a ninguna parte, territoriales. La perspectiva es que los rusos y los estadounidenses ya no apoyen más a los rusos. Sí, 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 sí. Cada vez tienen menos porque pueden apoyar a quien quieran. Sí, sí, sí. Sí, Europa, que frente a una crisis energética mundial, de alguna manera tendrá que tomarlo en cuenta, hay un tema de que ellos tienen el petróleo y el gas. Del otro lado del telón, alguien tendrá que empezar a considerarlo. Si el problema se convierte en un problema de años o de meses, entonces probablemente sea quizá para el verano. Esta guerra tomará otro rumbo, ya no militar. También porque un poco por cansancio, un poco por esto, un poco por aquello, no. Pero todo eso se está volviendo cada vez más remoto, ¿no? O sea, cada vez hay menos voluntad de arriesgar hombres en un asalto. Además, señalo esto. Por primera vez durante esta guerra, en marzo de 2026, los ucranianos lanzaron más drones de largo alcance en territorio ruso de los que los rusos lanzaron en territorio ucraniano. Y esto léanlo, quiten, inviertan la cosa, pongan Arabia Saudita, los estados del Golfo de un lado y del otro lado vean a Irán. Aquí hablamos de dos países en guerra desde hace 4 años, no 4 días. 4 años que se han estado dando golpes brutales con un consumo impresionante de municiones y que siguen haciéndolo. Miren, del otro lado ni siquiera llevamos 38 o 39 días de combate. ¿De verdad imaginamos que Irán va a interrumpir su campaña de drones así, en cuestión de 4 días? No creo. Sabiendo que el objetivo de quien lo ataca es la extinción de Irán, no es un cambio de régimen, pero si es morir por morir, hasta piedras te aviento a estas alturas, no drones. Mientras haya algo que lanzar, lo lanzo. Porque siento que no me diste ninguna alternativa, lo decía Napoleón, tienes que dejar siempre una vía de escape para tu enemigo. Pero si tú le cierras la vía de escape diciendo, mi objetivo es tu aniquilación como civilización, ¿qué alternativa tiene Irán? ¿Qué alternativa tendremos nosotros frente a quien quiere borrarnos de la faz de la tierra? Si de todas formas voy a morir, venderé cara mi vida. También los ucranianos, aquí veo que se la están jugando justo ahora, apostando, lanzando todos los drones, quizás a propósito en este periodo de crisis, para limitar las ganancias rusas que seguramente intentarán aprovechar los precios del petróleo aumentados. Entonces yo entiendo que hagan estos gráficos, yo también sigo mucho a las Memolín, pero luego hay que ver si es una decisión deliberada de lanzar todo lo que se pueda en este momento para limitar las ganancias rusas, o si es algo sistemático y ellos también han llegado a volúmenes extremadamente altos de producción de drones. Eso lo veremos en los próximos meses. Además, con el hecho de que los rusos están luchando tanto contra los ucranianos, contra Europa, pero sobre todo contra ellos mismos. Debido a la censura de Internet, esto agrava mucho también la manera en que ellos se comunican internamente, incluso sus desacuerdos. De todos modos, había una válvula de escape que era Internet, donde el ruso podía vivir en una esfera informativa, donde podía decir un poco lo que quisiera, pero ahora menos, ya que intentan controlarlos. Por cierto, me da risa, porque justamente para agradecer al patrocinador de esta noche, que es NordVPN, adivinen cuál es una de las VPN más utilizadas precisamente para evadir la censura rusa, justamente NordVPN y otras formas de VPN. Porque esto permite sobre todo a la blogosfera de Telegram, etcétera, poder expresarse con libertad, y les aseguro que cada vez son más cáusticos. He visto las cosas más vehementes escritas por los blogueros militares rusos, como los últimos diálogos que estaba escuchando. Eran los bloggers militares rusos muy enojados, furiosos, que no quieren que Rusia ayude a Irán, que le envíe sistemas antiaéreos. Y viendo el gráfico de Clemente Molín, tienen razón, porque temen que si envían sistemas que ya de por sí no son suficientes para cubrir lo que ellos necesitan, imagínate si hasta los mandan a Irán.
Así que se ve un poco como un aliado tóxico que ya dio lo que tenía que dar, les dio los drones, ellos los replicaron, ahora ya no lo necesitamos. Non ci serve più. Pero para agregar un elemento más a ese espectáculo que mencionaste, tal vez los ucranianos hayan alcanzado una capacidad productiva bastante respetable. Así que una prueba indirecta es el hecho de que Zelensky se presentó Gorfopersko diciendo ¿qué cosa? Si ustedes nos echan una mano de alguna manera, nosotros les damos los drones. No puedes dar algo que no tienes, así que eso significa que sus niveles productivos probablemente les permiten decir que de alguna manera también pueden ayudarles. Gracias, gracias. Otro modo, questo è normale, Eso podría ser una prueba indirecta de que la industria ucraniana de alguna manera ha alcanzado volúmenes que les permiten hacer lo que luego mostraste muy bien. Pero, repito, recuerden siempre que esta guerra de drones lleva 4 años, no 4 días, y el término año se refiere a la guerra de drones. Golfo, dicho por un estadounidense, es puro terror, es un terror puro y eso es lo que me preocupa un poco. Sí, hay un poco de uso de información privilegiada, etcétera, menos en los futuros del petróleo, porque ahí sí puedes hacerlo. Sabes que está a punto de explotar ahora, pero en los futuros, aquellos que saben que en unos meses costará más, eso ya es diferente. Así que préstenle atención, son mercados paralelos, ¿no? De los que apuestan que está a punto de pedir algo y los que van a comprar futuros. Los que compran futuros no son tan optimistas y esos están en alza. Así que yo diría, señores míos, que nos vemos el viernes o el sábado, cuando haremos otras transmisiones en vivo de análisis, o quién sabe, volveremos al tema de Irán, porque muy probablemente habrá pasado o no habrá pasado algo. En cualquier caso, si la situación sigue como está, no es buena. Si realmente atacan el sistema energético, es realmente pésima. Así que los dos escenarios, de todos modos, no son precisamente alentadores, ¿verdad, Paolo? No, para nada. Esperemos que la noche sea buena consejera, porque no se trata de reabrir Hormuz, se trata de encerrar a Trump, ese es el problema. De todos modos, está bien. Me voy a hacer la camiseta, mira, con Paolo no se trata de reabrir Hormuz, sino de encerrar a Trump. Gracias. Quizá ella tenía razón, ¿no? Tenemos que llevarlo de vuelta dentro de una jaula dorada. ¿A él le encanta el oro? No, dentro de una jaula de hierro, dijo. Hasta aceptaríamos la jaula dorada. Pero preguntémonos siempre por qué Estados Unidos es tan sumiso ante un mundo que está asombrado por su comportamiento. Esa es una pregunta importante, porque unos sí, pero son 360 millones, son muchos. Pregunten, no se hace una pregunta, pero ¿por qué ya nadie nos quiere? Eso es, les hemos hecho daño a todos. De hecho, la pregunta está en la respuesta. Les juro que estoy temblando. Mañana en la mañana estaré en Restart, en RAI 3, y no creo que vaya a tener todo este tiempo para poder hablar tan francamente contigo o con quienes nos escuchan. Tendrás un espacio, tienes que condensar, ¿no? Sí, digo, no uso las vocales, digo solo las consonantes. Las consonantes. El resto lo completan en casa, como quieran después. ¿Entendido? Adverbios, nada. Pongo un verbo en infinitivo y luego hago el gran jefe, me vale madre, ¿va? Para quien se acuerde. Chao. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, chao.